Hola chicos, el día de hoy tenemos el tema de ángulos, estamos en el curso de geometría y empezamos. Tenemos que recordar algo muy importante. ¿Qué es un rayo? Un rayo tiene un punto inicial, un punto de origen, pero no tiene un final. En este caso, para poder denotar este rayo, es que he ubicado otro punto más, que es el punto N. Entonces, ¿cómo denotaría a este rayo? De esta forma, mira, como el rayo MN. ¿Qué más tenemos acá? Ahora sí vamos a hablar qué es un ángulo, ¿no? Un ángulo es la figura formada por dos rayos que tienen en común su origen y están ubicados en diferentes rectas. En este caso, le voy a explicar gráficamente, mira. Puedes observar acá este rayo, el punto O de este rayo de acá, que es el rayo OA, es el origen, ¿o no? Pero también este punto también es el origen del rayo de acá abajo, ¿no? Entonces, cuando dos rayos tienen un punto en común, el mismo punto de origen, van a formar ¿qué cosa? Un ángulo. Así de simple, eso nomás. Entonces también podemos decir las partes, ¿no?, de cada uno. Por ejemplo, el punto O viene a ser el vértice, alfa viene a ser el ángulo, el rayo OA y el rayo OB vienen a ser ¿qué cosa? También los lados, ¿no? ¿Qué más? La medida del ángulo AOB también es igual a ¿qué? A alfa, muy bien, hijo. Seguimos acá con la bisectriz. Es la recta que pasa por el vértice del ángulo y lo divide en dos ángulos iguales. Si por ejemplo tenemos dos rayos, el rayo OA y el rayo B, tienen un mismo punto de origen, van a formar un ángulo, ¿no? Pero justamente por este ángulo que pase una recta. Esta recta es el ¿no? Esta recta va a pasar por el medio, ¿eh? Justamente aquí está el punto M, que es el medio. ¿Qué nos dice la bisectriz? Que los dos ángulos laterales van a ser iguales. Entonces, si todo este angulito sería 80, ¿cuánto serían sus partes? La parte de arriba sería 40 y la parte de abajo también sería 40. ¿Por qué? Porque 40 más 40 me da 80, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a encontrar de repente en los ejercicios? De esta forma, ¿no? El rayo OM es la bisectriz, nada más. ¿Qué más tenemos acá? La clasificación de los ángulos según su medida. Voy a empezar por el ángulo recto. El ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados. En los libros y en los ejercicios lo vamos a encontrar siempre al 90 grados representado por un cuadradito. Este cuadradito significa que es 90 grados, ¿ya? Pero un ángulo agudo es cuando este rayo OA estaría más adentro, ¿no? En este caso estaría más adentro, mira, como vemos acá. Si fuera 90 grados estaría así. Y el ángulo estuviera más o menos así como lo vemos acá, así de grande. Por acá más o menos. Pero en este caso el ángulo agudo es más pequeño. Mira, te das cuenta que es más reducido. Es como si el 90 grados estuviera entrando. Entonces ya no va a ser 90 grados, sino va a ser menos, ¿no? Por ejemplo, alfa podría valer 40 grados, 60 grados. Porque son ángulos menores a 90 grados. Ese es un ángulo agudo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos también el ángulo llano. El ángulo llano, como ya la mayoría de nosotros lo conocemos, el ángulo llano es el ángulo que mide 180 grados, como lo vemos acá. También le conocen como el ángulo de media vuelta, ¿no? El ángulo obtuso es el ángulo que está comprendido entre 90 grados y 180 grados. ¿Se acuerdas que había hablado que 90 grados más o menos sería así? Algo así sería, esta forma tendría 90 grados. Pero si tú te das cuenta, este ángulo está pasando, ¿no? Más o menos, está pasando. Entonces, por eso se dice esto, pues, que alfa es mayor que 90, pero menor que ¿qué? Que 180, porque para que sea 180 tendría que llegar hasta abajo, ¿no? Como vemos acá, mira, tendría que llegar este angulito hasta abajo. También tenemos el ángulo completo. El ángulo completo es aquel ángulo que mide 360 grados, ¿no? Como vemos acá. Lo representamos acá con este angulito de rojo. Todo este angulito de rojo viene a ser el ángulo completo. También se le conoce como el ángulo de una vuelta completa, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que toda una vuelta es también 360 grados. El ángulo cóncavo es el ángulo que mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Por ejemplo,
Podemos ver que este ángulo de acá, que está de rojo, es mayor que 180, ¿no? Mira, por acá, mira, más o menos. Por acá estaría, si yo proyectaría esto de acá, más o menos por acá sería 180, más o menos por acá. Pero en este caso, observamos que el ángulo es mayor que 180, ¿no? Porque está pasando. Pero va a ser menor que ¿qué? Que 360, porque este angulito de rojo no está dando una vuelta completa, como acá al costado. Entonces el ángulo cóncavo, la característica del ángulo cóncavo es que el ángulo mide más que 180, pero menos que 360. ¿Qué más tenemos acá? Clasificación de los ángulos por la posición. En este caso tenemos a los ángulos adyacentes y los ángulos consecutivos. Los ángulos tienen, en el caso de los ángulos adyacentes, los ángulos tienen un mismo vértice y un lado en común y forman entre los dos un ángulo llano. ¿Qué nos quiere decir todo lo leído anteriormente? Nos dice de que, por ejemplo, el ángulo beta y el ángulo alfa están ubicados en tres rayos, ¿no? El rayo OA, el rayo OB y el rayo C. Pero en este caso, el rayo o el ángulo COB, ¿qué ángulo viene a ser? El ángulo beta. Y el ángulo BOA, ¿qué viene a ser? El ángulo alfa, ¿o no? En este caso, ambos ángulos están compartiendo algo. ¿Qué cosa están compartiendo? Están compartiendo este mismo lado, o este mismo rayo que vemos acá, el rayo OB. ¿Sí o no? Lo están compartiendo ambos. Y también tienen el mismo vértice, pues. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, visualmente podemos observar que estos dos ángulos, ¿cuánto van a sumar? 180, pues. Va a ser un ángulo llano. ¿Qué más tenemos acá? Los ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos tienen un mismo vértice y un lado en común. En este caso, va a ser casi parecido que lo anterior, ¿no? Que los ángulos adyacentes. Pero la diferencia es que los ángulos consecutivos comparten un mismo lado, un mismo rayo y el mismo vértice también. Pero ellos dos no van a sumar ¿qué cosa? 180 grados. Estos dos no solamente son consecutivos, nada más. Clasificación de los ángulos por la posición. En este caso tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Tienen un mismo vértice y sus lados sobre las mismas rectas. Profesor, ¿qué quiere decir todo esto? Me dirán ustedes. Mira, hijo. Si tenemos dos rectas y estas dos rectas se cortan en un punto, la condición es que los ángulos opuestos van a ser ¿qué cosa? Iguales. Por ejemplo, si este beta valdría 30, ¿cuánto valdría alfa? 30. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que siempre, toda la vida, cuando veas dos rectas que pasan por un mismo punto, los ángulos opuestos van a ser iguales. Y lo mismo sucede acá arriba, mira. Si acá fuera, por ejemplo, 110, el de abajo también va a ser 110. Vamos acá. Operaciones con ángulos. En este caso, una de las primeras operaciones tenemos a la adición, como lo observamos acá. Al igual que los segmentos, los ángulos también tienen o se pueden sumar los ángulos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el ángulo MOM. ¿Cuánto vale el ángulo MOM? Alfa o no. ¿Y cuánto vale el ángulo MOB? Beta o no. Entonces, si yo quisiera hallar el total, ¿cómo lo hallaríamos? Tendríamos que sumar alfa y beta, pues como lo vemos acá. Alfa y beta. Mira, te traigo un ejemplito acá. En este caso tenemos este ejemplo. Te están diciendo que el ángulo AOM vale 20 grados. Y la medida del ángulo MOB vale 30 grados. ¿Cuánto valdría X? ¿Cuánto valdría el total? Pues sería todo. ¿Cómo lo haríamos? Sumando pues. El X va a ser igual a ¿qué? A 20 grados más ¿qué? Más 30 grados. ¿Cuánto sería eso? 50 grados. Esa sería la respuesta. Así de simple. Ahora tenemos la sustracción de ángulos. En este caso podemos observar la medida del ángulo AOM. ¿Cuánto es la medida del ángulo AOM? ¿Es alfa o no? ¿Y cuánto es la medida del total? La medida del ángulo AOB. O sea, toditito esto. Lo que está demorado o no, que es un beta. Si te pidieran hallar una parte de todo este ángulo, ¿cómo lo resolverías? Restando pues. El total menos esta partecita me va a dar lo que está acá de rojo. Por eso he puesto acá el ángulo MOB. El ángulo MOB, que viene a ser X, ¿a qué va a ser igual?
va a ser igual al ángulo A o B, que viene a ser beta, menos el ángulo A o M, que está acá de verde, nada más. O sea, yo restando el total menos esta partecita, me va a dar el X de acá. Y viceversa, si quisiera el ángulo alfa, ¿cómo lo hallaríamos? Restando también, pues, restaría beta menos X. Y me da alfa, que está de verde. Mira, acá tenemos un ejemplito. Me están diciendo que el ángulo AOM vale 10 y que el ángulo AOB vale 70 grados. Me están pidiendo el ángulo MOB, que vale X. En este caso, ¿cómo lo resolveríamos? Tú al ojo ya dirás, ¿sabéis qué, profe? X vale 60. ¿Por qué? Porque 60 más 10 me da 70. Está bien, muy bien. Está muy bien el razonamiento que has hecho. Pero también se puede hacer de esta forma, mira. Este pedacito de acá que es X, ¿a qué va a ser igual? Al todo menos 10. ¿Qué te va a dar? 60 grados. También lo podías hacer de esa forma. Bueno chicos, muchas gracias. Hasta luego.